Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Entonces, ayer vimos la definición de lo que son números críticos, de lo que son intervalos de crecimiento y o de crecimiento y puntos máximos y mínimos. Bien, eh, vamos a determinar los números críticos de esta función. Dijimos que los números críticos se determinan igualando a cero la primera derivada. Entonces, lo primero que haríamos sería determinar la primera derivada. Igualamos a cero la primera derivada. Factorizamos x cuadrado menos 1 y entonces tenemos dos valores que hacen cero la primera derivada, es decir, tendríamos en este caso dos números críticos. Entonces, como cortaríamos a la recta numérica en dos lados, entonces tendríamos 1, 2, 3 intervalos, ¿no? Los intervalos irían desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1 y de 1 hasta más infinito. Entonces recuerde que para determinar si una función es creciente o decreciente en un intervalo, nosotros aplicamos el criterio de la primera derivada, que básicamente dice que si nosotros evaluamos un número contenido dentro del intervalo, en la primera derivada, si nos da un resultado positivo, la función es creciente; si nos da un valor negativo, la función es decreciente. Entonces, por eso vamos a seleccionar valores de prueba, que son valores que se encuentren contenidos dentro del intervalo. Y que puede ser cualquier valor, pero decía que uno eh, utiliza los valores que sean más fáciles de evaluar. Pues no voy a utilizar aquí menos 1.000.000 porque, ¿verdad?, sería algo más complicado de evaluar que un valor como menos 2, que menos 2 se encuentra entre menos infinito y menos 1. Entre menos 1 y 1 se encuentra 0 y entre 1 y más infinito 2. Bien, entonces vamos a realizar la prueba de la primera derivada, es decir, vamos a evaluar esos valores que determinamos en la primera derivada. Y de acuerdo con el signo del resultado, recuerde, porque lo que me interesa es el signo, no el valor del resultado. Entonces, vamos a clasificar a la función como creciente o decreciente en esos intervalos. Entonces, tenemos tres valores de prueba. Entonces, primero evaluamos menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4 por 3, 12. 12 menos 3,
es 9. 9 es un número positivo. Recuerde que decía yo que en vez de utilizar los valores numéricos, voy a colocar únicamente si es positivo o negativo, porque eso es lo que necesito para clasificar el crecimiento o decrecimiento. Y de esa forma, evitar algunas confusiones que se pudieran dar al llevar puntos al gráfico de la función, ¿no? Porque lo único que vamos a llevar con valor numérico al gráfico van a ser los puntos, ¿no? Bien, sustituimos 0. Esto es 0, 0 menos 3, y menos 3 es un número negativo. Sustituimos 2. 2 al cuadrado es 4, por 3, 12. 12 menos 3 es 9. 9 es un número positivo. Entonces, positivo, negativo y positivo. Entonces, esto implica que en este intervalo la función crece, en el intervalo entre menos 1 y 1 la función crece, y que de 1 a más infinito nuevamente la función crece. Y entonces tenemos que determinar también los puntos máximos y mínimos. Y habíamos dicho que una forma sencilla de visualizar los puntos máximos y mínimos es haciendo el trazado de esas líneas, ¿no? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, cuando es creciente. De abajo hacia arriba, perdón, de izquierda a derecha cuando la función es creciente. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, cuando es decreciente. Y ahí donde nosotros vemos los cambios de creciente a decreciente o viceversa, es donde tenemos los extremos relativos. Entonces, aquí visualmente yo puedo ver, como aquí me queda un pico, ¿no? Aquí hay un punto máximo, y aquí, ¿verdad? Que está el pico invertido, tenemos un punto mínimo. Entonces, el punto máximo se va a dar en x igual menos 1. Y para determinar los puntos dijimos que se iba a sustituir en la función original. Entonces, sustituimos menos 1. Menos u al cubo es menos 1. Y aquí menos por menos es más 3. Entonces, menos 1 más 3 es 2. Y 2 más 1 es 3. Bien, entonces el punto máximo es menos 1,3. Luego, el punto mínimo se encuentra en x igual 1.
Sustituimos 1, que me hizo falta el menos 3. 3. Entonces tenemos 1 al cubo, 1. 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, el punto mínimo es el punto 1, menos 1. Y una forma de darse cuenta si es correcto lo que nosotros hemos calculado, el punto máximo, el valor de y siempre va a ser mayor que el valor de y del punto mínimo. Entonces, mire aquí, 3 y menos 1, es decir, que en el eje vertical, 3 está arriba de 1. Bien, entonces, esta es la información que nosotros obtenemos de la primera derivada. Números críticos, intervalos donde la función es creciente o decreciente y puntos máximos mínimos. Bien, de la segunda derivada, nosotros vamos a obtener 3 datos, ¿no? Y que se calculan de forma similar a la información que se obtiene de la primera derivada. Entonces, la primera parte de la información sería algo que denominamos posible punto de inflexión. Y el posible punto de inflexión es un valor C de X, ¿verdad? Donde la primera derivada es igual a 0 o donde la segunda derivada se hace 0 o donde la segunda derivada no existe, ¿no? Los números críticos es donde la primera derivada se hace 0 o donde la primera derivada no existe. Allá se llaman números críticos. Aquí se llama posible punto de inflexión y es el valor que hace 0 la segunda derivada o el valor donde la segunda derivada no existe. Bien, la otra pieza de información es la concavidad o los intervalos de concavidad, es decir, los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Entonces es similar, ¿no?, al crecimiento de crecimiento. Entonces se dice que una función es cóncava hacia arriba en su dominio o un intervalo si la segunda derivada es positiva para cualquier valor de x en el dominio o intervalo y es cóncava hacia abajo en su dominio o intervalo si la segunda derivada es negativa para cualquier valor de x en el dominio o intervalo. Es decir, la concavidad la da el signo de la segunda derivada, al igual que con los números críticos, los posibles puntos de inflexión me van a dividir a la recta numérica en intervalos. Y vamos a tomar valores que estén contenidos en esos intervalos y los vamos a sustituir en la segunda derivada. Si el resultado es un número positivo, la función es cóncava hacia arriba, y si es negativa,
es cóncava hacia abajo. Si recuerdan, ayer vimos el criterio de la segunda derivada para determinar si una función tenía un punto máximo o mínimo en un número crítico. Y sustituíamos el número crítico en la segunda derivada. Ayer sustituimos un número crítico en la segunda derivada y nos dio un número negativo. ¿Ya? Y entonces dijimos nosotros, ahí hay un máximo. Claro, y hay un máximo porque si es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, lo único que puede formarse es un punto máximo. Si es cóncava hacia arriba, la función tendría un punto mínimo. Bien, y aquí podría para algunos ser confuso porque aquí dice posible punto de inflexión y acá punto de inflexión. Son dos cosas diferentes. O sea, estos son los posibles valores de X donde hay punto de inflexión. Pero no necesariamente en estos valores va a haber punto de inflexión. Ahora, si hay, se va a dar en estos valores. ¿Y cuándo se convierte en punto de inflexión? Cuando en esos valores hay cambio de concavidad. Entonces, el punto C, F de C, donde C es el posible punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, es punto de inflexión si cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Es decir, ahí solo tiene que verse si cambia de concavidad. O sea, no importa si cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, ¿verdad? Siempre va a ser un punto de inflexión. No importa, ¿verdad? Cómo cambie la concavidad, es punto de inflexión si hay cambio de concavidad. Bien, vamos a determinar para este ejemplo esta función. Vamos a determinar los valores donde la segunda derivada es cero o donde no existe, es decir, los posibles puntos de inflexión, los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Bien, entonces para determinar los posibles puntos de inflexión o los valores donde la segunda derivada se hace cero o donde la segunda derivada no existe, necesito primero la segunda derivada. Lo primero que vamos a hacer es determinar la segunda derivada, pero obviamente para determinar la segunda derivada necesito primero determinar la primera derivada. Entonces aquí sería 4 por 2, 8, x al cubo, y aquí 2 por 4, 8, x. Bien, voy a determinar ahora la segunda derivada. 3 por 8, 24, x cuadrado, menos 8. Bien, entonces voy a igualar a 0 esta segunda derivada. 24 x cuadrado es igual a 8. X cuadrado va a ser igual a 8 sobre 24.
X cuadrado es 8 cabe 3 veces en 24, ¿verdad? 8 cuadrado es X cuadrado, perdón, es un tercio. Y X va a ser igual a más o menos la raíz de un tercio, que básicamente es 1 sobre la raíz de 3, ¿verdad? Bien, entonces, estos son los posibles puntos de inflexión. En los exámenes, como ya nos proporcionan los cuadros resumen, solo para que nosotros lo llenemos, igual que esto. Entonces, por ejemplo, si en el examen le aparece un cuadro y tiene dos casillas para los posibles puntos de inflexión, y a usted solo le aparece un punto o un posible punto de inflexión o tres posibles puntos de inflexión, entonces es que algún error se ha cometido. Menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Bien, entonces los intervalos irían desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3, desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3 y desde 1 sobre la raíz de 3 hasta más infinito. Bien, entonces 1 sobre raíz de 3
sería 0.57. Entonces, esto es igual a más menos 0.5774. Bueno, y esto es para determinar los valores de prueba, ¿verdad? Entonces, un número entre menos infinito y negativo 0.57 podría ser menos 1. Menos 1. Un número entre menos 0.57 y 0.57, 0. Un número entre 0.57 más infinito, 1. Bien, vamos a probar estos valores en la segunda derivada para determinar la concavidad. Entonces la segunda derivada es 24 x cuadrado menos 8. Entonces, este 1 se vuelve positivo por 24. 24 menos 8 nos va a dar como resultado un número positivo. Evaluamos ahora 0. Esto es 0 menos 8 es un número negativo. Finalmente, evaluamos 1. 1 al cuadrado es 1 por 24, 24. 24 menos 8 es 16. 16 es un número positivo. Entonces aquí, positivo, negativo y positivo.
cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Pues mire, aquí en este valor, hay cambio de concavidad y en este otro valor también hay cambio de concavidad. Entonces, eso implica que tenemos punto de inflexión en menos 1 sobre raíz de 3 y en 1 sobre raíz de 3. Entonces, todo lo que se denomina punto es un par ordenado, es lo que se va a llevar al gráfico de la función y esto se obtiene sustituyendo en la función original. Bien, entonces vamos a sustituir esto, ¿verdad? Sí, un poquito más de espacio aquí. Negativo 1 sobre raíz de 3. Bien, raíz de 3 al cuadrado sería 3, ¿verdad? Y lo vuelvo a elevar al cuadrado, sería 9. Entonces, y este, como es negativo, elevado a una potencia par, va a ser positivo. Entonces aquí va a ser 1/9 por 2. Serían 2/9. Novenos. Y aquí sería 1/3, ¿no? Porque positivo y se cancela la raíz, menos 4/3. Entonces, 2/9 menos 4/3. En 1/3 hay 3/9, ¿verdad? Y como aquí son 4/3,
4 por 3, 12. 2 novenos menos 12 novenos son menos 10 novenos. Okay. Menos 10 novenos. Que sería aproximadamente 1.1. Negativo 1.1. Y vamos a evaluar ahora con 1 sobre raíz de 3. Realmente no va a haber cambio en el resultado porque es el mismo valor numérico y elevado a una potencia par, ¿no? Entonces, no va a dar exactamente el mismo resultado. Bien, entonces solo nos faltaría colocar aquí los puntos de inflexión, que sería, voy a poner en decimales, ¿no? Para graficar es mejor tenerlos en decimales. Sería negativo 0.57, menos 1.1 y el otro 0.57 con negativo 1.1. Bien, creo que con eso concluiríamos por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a los temas. No, licenciado. Bien, entonces concluimos por el día de hoy y nos veríamos nuevamente o nos conectaríamos nuevamente el próximo lunes a la misma hora. Tengan todos buenas noches y feliz fin de semana. Buenas noches, feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.